Hola amigos, se acercan las fechas del memorial o la conmemoración de la muerte de Jesús, en la cual todos los testigos de Jehová del mundo se juntan el 14 de Nisan para celebrar la última cena de Jesús. Y si eres ex testigo, te van a bombardear de invitaciones para que vayas. Te voy a dar algunas de las razones que yo te presento para que no vayas. Y te voy a explicar por qué. Vamos. Primero, no seas una estadística. A los testigos de Jehová les gusta presumir las cifras de la conmemoración porque son de millones y millones de personas. Tratan de invitar a toda la gente que se pueda y después dicen, no, tenemos 19 millones de personas que fueron, entonces el campo de crecimiento es muchísimo. Entonces no te conviertas en una estadística del anuario del próximo año. Segundo, la celebración que tienen los testigos de Jehová es totalmente antibíblica y te voy a decir las razones por las que digo esto. Recuerda que es mi investigación que yo hice y necesito que tú también hagas tu propia investigación, pero es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Y para que nos entiendas, si tú no eres testigo de Jehová o a ti te invitaron para ir a la conmemoración, te voy a explicar cómo es. Es una reunión en la que tú vas, en la que todos los testigos de Jehová se compran sus trajes de gala, su ropa nuevecita, van y te sientas, cantan, hacen la oración de entrada, dan un discurso de por qué están ahí, te explican las instrucciones que dio el apóstol Pablo acerca de cómo conmemorar la última cena. Y después se pasa el pan y se pasa el vino, la Eucaristía que es para las otras iglesias. Pero tú no lo puedes consumir, no puedes comer del pan ni comer del vino. Porque los testigos de Jehová creen que hay dos tipos de cristianos. Unos cristianos que van al cielo y otros cristianos que van a vivir en el paraíso en la tierra. Entonces ellos entienden que solamente los cristianos que van al cielo son los que pueden consumir el pan y el vino porque son los hermanos de Jesús. Los demás cristianos, que son la mayoría de los testigos de Jehová, no pueden consumir el pan y el vino. Entonces si tú vas como invitado, no puedes consumir del cuerpo de Cristo ni de la sangre de Cristo, solamente lo pasas. Entonces se convierte en una celebración como de rechazo, o sea, vas a celebrar la última cena, pero no la consumes. Ahí en Primera los Corintios nos dice las instrucciones que se leen en el memorial de los testigos, que se pasa el pan, se pasa el vino, y dijo Jesús que cuantas veces hagas esto, estás proclamando su muerte hasta que Él llegue otra vez. Entonces, la Biblia no dice cada cuánto se tiene que hacer, precisamente porque los cristianos entendían que no había que ser tan legalistas. Los testigos creen que es solamente una vez al año, pero realmente la Biblia no dice cada cuánto. La última cena no vino a sustituir la celebración de la Pascua, sino que es una nueva institución que hizo Jesús. Y si nos vamos a la historia, vamos a encontrar algo interesante. En la época de los primeros cristianos se le denominaba quebrar el pan a tener alguna de las comidas, pero los cristianos también usaban este término, quebrar el pan, para referirse a la última cena. Y por ejemplo podemos leer en Hechos 2, que se nos menciona 2:42, que se nos menciona que los primeros cristianos se dedicaban a cuestiones de la iglesia, de la congregación. Dice, continuaron dedicándose a la enseñanza de los apóstoles y a compartir unos con otros, a tomar comidas y a oraciones. En la Biblia de los testigos dice a tomar comidas y a oraciones, pero tomar comidas, si te fijas, no es algo, o sea, ellos están enumerando cosas que se hacían en la iglesia, pero si te vas a la nota de ahí del versículo 42, donde dice tomar comidas, dice quebrar el pan. Entonces podemos ver en las otras traducciones que dice que los primeros cristianos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a compartir con unos con otros, a quebrar el pan y a oraciones. O sea, ellos se juntaban para celebrar la última cena, o sea, el quebrar el pan. Y también se nos dice en la Biblia qué día se juntaban los primeros cristianos para quebrar el pan. Si lees Hechos 27, dice, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para tomar una comida. Se juntaban el primer día de la semana, que es el domingo.
Si te vas a la nota donde dice una comida, dice que se juntaban para quebrar el pan. Y si lees las otras traducciones de la Biblia, dice que se juntaban para quebrar el pan. O sea que el primer día de la semana, los domingos, los primeros cristianos hacían la cuestión de la última cena. Y hay un registro extra bíblico del primer siglo, la Didache, que a lo mejor has leído, pero que se consideraba como los mandatos de los apóstoles, que por varios siglos se consideró como parte del canon del Nuevo Testamento, y a partir del siglo IV se retiró del canon. Nos menciona específicamente en el capítulo 14, en el versículo 1, en el día del Señor, reuníos y romped el pan y haced la Eucaristía, después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Puede ser que no tomes esto como canónico y que digas, bueno, esto no es parte del Nuevo Testamento, pero históricamente te dice cómo lo hacían los primeros cristianos, porque este documento es del siglo I. Entonces los primeros cristianos se juntaban los domingos, el día del Señor, por eso se le llama Día del Señor, y se juntaban a hacer la última cena y confesaban sus pecados antes de hacer la última cena. Y bueno, ¿quiénes creían los primeros cristianos que tenían que participar de la carne y sangre de Jesús? Ellos conocían lo que dice Juan 6. Si lees lo que dice Juan 6, dijo Jesús, muy verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida. O sea, él estaba aquí indicando que todas las personas que quieren vida eterna, que quieren conocer a Jesús, tienen que comer de su carne y su sangre. Y los primeros cristianos creían que todos los cristianos, todas las personas que creían en Jesús, se hacían hijos de Dios. Aquí lo vemos en 1 Juan 5:1, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y dice de que estamos amando a los hijos de Dios, etcétera, etcétera. Aquí en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces, todos los cristianos a los que se refiere el Nuevo Testamento, se consideraban hijos de Dios, hermanos de Cristo. Bueno, ¿de dónde sacan los testigos de Jehová que hay unos cristianos que van al cielo y otros que van a la tierra? Ellos se basan en lo que dice Revelación. Mira, vamos a ver lo que dice Revelación 7, que es el texto que usan para decir que algunas personas van al cielo y las otras no. Dice que fueron 144,000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Ellos creen que 144,000 personas literales, 144,000 van al cielo. Si te fijas en este texto, obviamente pues Revelación es un libro lleno de simbolismos. A mí me llama la atención que en este texto en particular, los testigos de Jehová creen que todo lo que se menciona aquí, o sea, por ejemplo, que son de la tribu de Judá, que son 12,000 de la tribu de Rubén, que son 12,000 de la tribu de Gad, todo eso que se menciona es algo simbólico, excepto el número que ese es literal. Y mira, aquí en Revelación 14 se nos sigue hablando de los 144,000 y se nos menciona algo que también los testigos creen que es algo simbólico. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, de hecho son vírgenes. O sea, los testigos de Jehová dicen que todo lo que tiene que ver con los 144,000 es algo simbólico y no se debe de tomar literal, excepto el número. Pero no tiene lógica que todo sea simbólico y que el número sea literal. O sea, absolutamente todo lo que nos dice Revelación de los 144,000 se tendría que tomar o simbólico o literal, pero no una cosa o la otra. Y en la misma Revelación, en el capítulo 7, después de nombrar los 144,000, se nos menciona, después de estas cosas vi y miren una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, de todos los tribus y pueblos y lenguas. Los testigos de Jehová toman esto como que los 144,000 van al cielo y la gran muchedumbre va a vivir en la tierra. Son dos clases diferentes y todos los testigos de Jehová de la actualidad, o la mayoría, el 99%, son de la grande muchedumbre que tiene la esperanza de vivir en la tierra, no en el cielo. Pero si lees ahí mismo Revelación te dice quién es la gran muchedumbre. Si le picas a la nota del versículo 9, porque dice
que la gran muchedumbre está de pie delante del trono. Y si le picas ahí, te manda una referencia a Salmos 11:4, que dice: Jehová está en su santo templo, Jehová en los cielos está su trono. O sea, la grande muchedumbre está frente al trono de Dios en el cielo. Si te fijas en otras traducciones de la Biblia, y en el versículo 9 dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. O sea, ellos también son un grupo de cristianos que están en el cielo. Y si nos vamos un poquito más adelante en el libro de Revelación, se vuelve a mencionar a la grande muchedumbre. En el capítulo 19 dice: después de estas cosas oí lo que era como una voz fuerte de una gran muchedumbre en el cielo. Decían: alaben a Jah. O sea, la grande muchedumbre en el libro de Revelación está en el templo, en el cielo, junto con Cristo. ¿Pero qué los hace diferente a los 144,000? La misma Biblia te dice. Si te vas al versículo 14 del capítulo 7, dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. O sea, la grande muchedumbre del cielo son las personas que han salido de la gran tribulación, no como lo mencionan los testigos, que son las personas que van a vivir en la tierra, porque de hecho esa esperanza no se da en el Nuevo Testamento. Los testigos de Jehová creen que todas las personas que fueron fieles a Dios antes de que viniera Jesús van a ser resucitados en la tierra. Y de hecho las personas que se mencionan en Hebreos 11, donde se da una larga lista de testigos de Dios de antaño, se dice que ellos van a ser resucitados en la tierra y no en el cielo. Pero te invito a que leas conmigo Hebreos 11 para que veas lo que dice. Aquí la persona que escribió Hebreos 11 dice que estas personas, los patriarcas, declararon públicamente que eran extraños y residentes temporales en la tierra. Y luego si te vas al versículo 16 dice: pero ahora procuran alcanzar un lugar mejor, es decir, uno que pertenece al cielo. Por lo tanto, Dios no se avergüenza de ellos de ser invocado como su Dios, porque les tiene lista una ciudad. Si le picas ahí a la nota del versículo 16, te va a mandar a Hebreos 12:22, que dice: mas ustedes se han acercado a un monte Sión y a una ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial. Y te manda Revelación 21:2, vi también la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo. Es decir, la persona que escribió el capítulo 11 de Hebreos creía que estos patriarcas, Noé, Abraham, etcétera, etcétera, iban a tener su esperanza celestial junto con los demás cristianos. Y Dios les preparó una ciudad celestial y que ellos eran residentes temporales de la tierra. O sea, no se menciona que ellos fueran a vivir en la tierra para siempre sin la esperanza celestial. De igual forma, Jesús, en lo que se registra en Mateo 8, mira, si lees el versículo 11, dice: pero les digo que muchos vendrán de las partes orientales y se reclinarán a la mesa con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, Jesús mismo dijo que Abraham, Isaac y Jacob estarían en el cielo junto con todos los demás. O sea, la esperanza que Jesús dio fue de irse al cielo. Otra de las contradicciones en la enseñanza del memorial de los testigos de Jehová es que, así como nos dice 1 Corintios 11, cuantas veces coman este pan y beban esta copa, siguen proclamando la muerte del Señor hasta que Él llegue. Si le picas ahí en la nota del versículo 26 donde dice llegue, te va a mandar a 1 Tesalonicenses 4:17, que dice: después nosotros los vivientes que sobrevivamos seremos arrebatados juntamente con ellos en nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así es, siempre estaremos con el Señor. Las iglesias de las demás denominaciones cristianas entienden este punto como la cuestión que se llama rapto, o sea, que en la gran tribulación, los cristianos se van a ir al cielo inmediatamente cuando venga Jesús. Pero los testigos de Jehová no creían, por lo menos no creían en esto. Por muchos años enseñó lo que dice aquí en el libro Razonamiento, que a lo que se refiere es que durante la presencia, durante la segunda venida o presencia de Jesús, los cristianos que mueran van a ser resucitados inmediatamente al cielo sin tener que esperar a una resurrección futura. De modo que los testigos de Jehová enseñan que la presencia o la segunda venida de Jesús
empezó en 1914. De modo que si Jesús ya vino de nuevo de forma invisible, como nos dice el libro de Razonamiento, ¿para qué celebras la conmemoración de su muerte si Él ya vino? O sea, se supone que tienes que celebrarla y conmemorarlo hasta que Él venga otra vez. Entonces es una grande contradicción porque no tendrías por qué celebrarlo si Jesús vino en 1914 de una forma invisible. ¿Y qué hay de los textos que muestran los testigos de Jehová para apoyar que el paraíso es en la tierra? Te voy a mostrar uno de ellos, que es el que más usan en la predicación, que es Salmos 37:29, que yo me aprendí de niño. Sácalos si gustas, ahí en la JW dice: los justos mismos poseerán la tierra y residirán para siempre sobre ella. Pícale a la nota que dice sobre ella y te va a mandar Isaías 66:22, que dice: porque tal como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a hacer subsisten, o sea, te mandan a los nuevos cielos y la nueva tierra. Y en esa misma nota, en la parte de abajo, te manda a Revelación 21:3, que dice: con eso oí una voz fuerte desde el trono decir: mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Si te vas a Revelación 21, dice: y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el cielo anterior y la tierra anterior habían pasado. Si te fijas que la tierra, según los mismos testigos en su traducción, se refiere a la nueva tierra y al nuevo cielo. Ellos no creen que la tierra va a ser destruida, sino que subsiste para siempre. Entonces nos vamos a una de sus publicaciones y aquí nos dice que el nuevo cielo y la nueva tierra son cuestiones simbólicas. Entonces, en su misma Biblia, en su misma traducción, con las mismas notas de los testigos de Jehová, se puede ver que la tierra a la que se menciona Salmos 37:29 no es la tierra como el planeta, sino la tierra simbólica que habla Revelación. Igual, en 2 Corintios 12:2, se nos dice que el apóstol Pablo o alguien subió al tercer cielo y vio el paraíso o el jardín de Edén. Entonces, el mismo Nuevo Testamento y la misma Biblia de los testigos te indican dónde está el paraíso, en el cielo. Creen que los 144,000 cristianos que van al cielo son todos los cristianos verdaderos desde el siglo I hasta 1935 más o menos, en el que se descubrió por ellos, por su segundo presidente, por Rutherford, que había una gran muchedumbre de otras ovejas. Incluso tocan el tema de que Jesús dijo: tengo otras ovejas que no son este redil. Que todas las denominaciones cristianas dicen que las otras ovejas pues son los gentiles. No se refiere a otros cristianos que vayan al cielo, sino aparte de los judíos, a los gentiles. Y bueno, a partir de 1935 se dice que los nuevos cristianos iban a ser solamente con esperanza terrenal, no celestial. Pero se les vino un problema. Al principio, primero el problema matemático, que cómo es posible que solamente 144,000 personas van al cielo en 2000 años de cristianismo. No se te hace así como que muy poquita gente. Y segundo, que con el paso del tiempo empezaron a disminuir los cristianos testigos de Jehová que tomaban de los emblemas, los ungidos. Pero después, a partir de la década del 2000, empezaron a subir. Mira, te voy a mostrar esta tabla en la que, si tú te fijas, en el 2000 había 8,661 testigos de Jehová que con esperanza celestial, y después en el 2015 hubo 15,000. O sea, en vez de ir disminuyendo, han ido aumentando. En esta atalaya vemos que una de las muestras de que ya estamos en los últimos días es que los cristianos ungidos iban disminuyendo, de modo que entonces ya estamos bien cerquita del fin. Pero después empezaron a subir. Entonces, los testigos de Jehová no cuentan a las personas que no son testigos, que toman de los emblemas. Entonces, quiere decir que testigos de Jehová activos han cambiado su esperanza de vivir en la tierra por vivir en el cielo. ¿Y qué razón dan? Pues se tuvo que quitar la
en la atalaya se tuvo que quitar la fecha de 1935 porque conforme pasa el tiempo, pues se ha visto que esas fechas no son correctas y inclusive dos de los miembros del cuerpo gobernante son cristianos que tienen la esperanza de irse al cielo, pero que se hicieron cristianos después de 1935. Entonces, por lógica, serían cristianos que tendrían la esperanza de vivir en la tierra, pero no. Entonces tuvieron que cambiar toda esa doctrina y ahora se dice que pues no se sabe cuándo se va a cerrar, que son reemplazos de los cristianos que se portaron mal, que iban al cielo pero que se portaron mal, pero son muchos, son demasiados reemplazos. Entonces algo está pasando dentro de los testigos de Jehová, que cada vez más testigos creen que van al cielo. Incluso se les ha llegado a decir que muchos de los que toman los emblemas son porque tienen enfermedades mentales. Entonces llegan al grado de decirte eso. Digo, ya, si viste mi video de discriminación, pues ya esto no se te haría raro. Y otra enseñanza cristiana fundamental desde siempre es que Jesús es el mediador entre los hombres y Dios. Los testigos de Jehová no creen esto y de hecho si tú le preguntas a algún testigo de Jehová te va a decir que sí, que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, pero los testigos de Jehová no creen esto. Mira, en 1 Timoteo nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. Pero lo que enseñan los testigos de Jehová es que Jesús es mediador entre Dios y los cristianos que van al cielo solamente, como dice aquí el libro Perspicacia, aunque el papel de mediador de Jesús únicamente va dirigido hacia los que están en el nuevo pacto, también es el sumo sacerdote de Dios y la descendencia de Abraham. O sea, los testigos de Jehová enseñan que Jesús es mediador entre los cristianos que van al cielo y Dios, no entre la humanidad, no entre todos. O sea, es una enseñanza que incluso los mismos testigos de Jehová no captan, no logran entender que las otras ovejas, la grande muchedumbre, no tienen de mediador a Jesús. De igual forma, los testigos celebran el 14 de Nisan. Este año se va a celebrar no en Nisan, se va a celebrar en Adar, en el mes de Adar. Por algún motivo, los testigos de Jehová son tan legalistas que usan el día del 14 de Nisan después de la puesta del sol de Jerusalén. Pero si nos vamos a ese razonamiento, pues todos tendrían que celebrarlo al mismo tiempo que en Jerusalén. O sea, son demasiado legalistas para decir la fecha en la que se tiene que celebrar. Y este 14 de Nisan en realidad es es del mes de Adar. Chécalo en los calendarios judíos. El calendario judío ha tenido muchas modificaciones, pero la Biblia no menciona específicamente cuándo hay que hacerlo, sino el objetivo de hacerlo, que es recordar a Jesús. Entonces este año, si te invitan a la conmemoración, yo te diría que lo meditaras muy bien. Primero, para no ser una estadística. Y segundo, y si eres cristiano, y si eres creyente, y si crees en Jesús, qué forma tan irrespetuosa de hacer lo que Él te dijo. Él te dijo específicamente que tenías que comer el pan y el vino para conmemorarlo, o sea, para recordarlo. Las veces que lo comieras lo ibas a recordar. Imagínate ir a una celebración donde no se hace lo que Jesús dijo, se hace lo contrario. ¿Tú crees que es respetar a Jesús hacer eso? Mejor te digo que ese día lo uses para otras cosas, para meditar o inclusive para tener tu celebración de última cena con otras personas. No tiene que ser específicamente en un lugar para recordar a Jesús. Nos vemos la próxima semana.